Buenas tardes. Le invito a que vaya abriendo su Biblia en Primera Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Primera Crónicas 29, 16. Seguimos con nuestra serie Temas de importancia para la iglesia. Este es el tema número 13. Y vamos a hablar sobre el equilibrio que debe de haber en cuanto al sostenimiento de la obra de Dios. Y vamos a leer Primera de Crónicas 29, 16. Primera de Crónicas 29, 16. Voy a leer, me sigue ahí por favor. Dice así, está hablando David aquí y dice: Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Hemos estado estudiando cómo es muy importante que tengamos un equilibrio en todas las cosas de Dios, en todas las enseñanzas de Dios, porque si nosotros nos vamos a un extremo, corremos el riesgo de cometer excesos. Y precisamente los excesos de algunos que abusan en las cuestiones que tienen que ver con el dinero, debemos recordar que el hecho de que algunos abusen no anulan las verdades de la Biblia. La Biblia es un libro que habla la verdad de Dios, pero si algunos se van al extremo, no hay que irnos al otro extremo. Hay que tratar de encontrar un equilibrio. Y en la cuestión del sostenimiento de la obra de Dios, debemos de recordar que en el Antiguo Testamento la ley exigía los diezmos y las ofrendas del pueblo de Dios para ser utilizadas principalmente en dos cosas. Una era para la manutención del tabernáculo, para la manutención del templo. Dice ahí en Éxodo 30, 16, no lo busque. Dice: tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Significa para la manutención del tabernáculo. Y el otro propósito por el cual Dios por la ley estableció que la gente había de diezmar era para el sostenimiento de los sacerdotes, de los levitas, aquellos que no habían recibido heredad cuando Josué repartió a las tribus. Y solamente la tribu de Leví no se le repartió herencia. Pero Dios dijo: yo soy su herencia para ustedes. Pero ellos destinó Dios que vivirían para ministrar en la casa de Dios. Pero ¿cómo iban a tener las cosas elementales para la vida? Por medio de las ofrendas y los diezmos que Dios estableció en la ley que la gente debía de llevar. Y esa fue la manera en que Dios les proveyó para sus necesidades primordiales. En Malaquías 3:10, que es un versículo muy manoseado, muy manipulado, pero hay una verdad ahí, y esta verdad tiene aplicación en ese sentido. Dios dijo: traed todos los diezmos al alfolí. Y el alfolí, esa palabra se traduce de un vocablo hebreo, bayit, que significa casa. Se puede traducir como edificio, también como habitación o templo. Entonces, en otras palabras, le dijo a Israel bajo la ley: traigan todos los diezmos a mi casa, a mi templo donde yo habito, y haya alimento en mi casa. Y aquí alimento se refiere a comida material para el sustento de los que ministraban constantemente delante de Dios. Y estos eran los sacerdotes y todos los levitas. En el Nuevo Testamento, pues ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿cierto? Y la gracia nos hace ser generosos con la obra de Dios, porque ya no estamos bajo la ley del diezmo, estamos bajo una ley muchísimo más alta, muchísimo más grande, que demanda todo, aunque no damos todo, porque si no, entonces ¿cómo vamos a vivir?
Pero en la gracia Dios demanda todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, bajo la gracia, cada uno da según haya prosperado. Eso lo estudiamos hace 8 días. Bajo la gracia, sembramos generosamente, porque sabemos que si lo hacemos así, generosamente también cosecharemos. Esa es una verdad. Bajo la gracia, el cristiano da, pero no da por tristeza, o por necesidad, o por obligación, porque tengo que hacerlo. No, porque bajo la gracia debemos de saber que Dios ama, ¿a quién? Al dador alegre. Y entendemos pues que el diezmo en la ley era la expectativa mínima que Dios esperaba de su pueblo para el apoyo del ministerio del tabernáculo o del templo. Y bajo la gracia, estamos bajo esa ley de la gracia, bueno, la ley, no quiero nombrarlo ley de la gracia, sino del ministerio, o mejor dicho, de la gracia que se derramó sobre nosotros, que hace que nuestros corazones sean transformados, de ser ladrones a ser gente honesta, de ser mentirosos a ser gente que habla la verdad, de ser tacaños, mezquinos, fraudulentos, la gracia nos transforma a ser gente generosa, honrada, etcétera. De esa generosidad precisamente que la gracia nos transforma para dar, es que de allí precisamente Dios ahora en el Nuevo Testamento ha delegado o ha dejado escrito allí que esa es la manera en que Él decidió que la extensión del Evangelio, que su obra funcionara. Vamos a 1 de Crónicas 29, 16. Primera Crónicas 29, 16. Vamos a ver aquí algo que es muy, muy interesante, porque aquí está David, que era un rey, no era el sacerdote, era un rey, y él tenía en su corazón mucho afecto por la casa de Dios, amaba a Dios con todo su corazón, quería construirle a Dios un lugar digno, un templo, y él dice ahí en los primeros versículos que él de su tesoro personal dio oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, hierro para las cosas de hierro. Entonces, cuando el pueblo vio que David, sin manipular al pueblo, él dio de lo suyo para la construcción del templo, la gente de una manera voluntaria y espontánea se volcó en una ofrenda muy, muy generosa. Y vamos a descubrir cómo en esos 2 versículos que ya leímos al principio, vamos a entender cómo David tuvo revelación de la gracia en el dar, que era mucho más abundante que bajo la ley. Vamos a leer 1 Crónicas 29, 16. Aquí se recoge la ofrenda y miren lo que dice David: oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, iba a ser una construcción, de tu mano es. Ahí está el primer principio. ¿De quién es? De tu mano es. O sea, en otra parte dice, de lo recibido de tu mano te damos, dice. Entonces David, en principio, él entendía, todo lo que yo tengo es de tu mano, tú me lo has dado, tu mano ha sido generosa conmigo. Entonces, esta abundancia que hemos preparado, de tu mano es. Pero ¿qué más dice? Y todo es tuyo. Ese concepto de todo es tuyo es de la gracia, hermanos, no es de la ley, porque la ley decía que el sábado debías de guardarlo y dedicarlo al Señor, y bajo la gracia son todos los días, son del Señor. Es no es la mitad de tu vida que entregas al Señor. Cuando Él venga por nosotros, ¿cuántos esperan que Jesús venga? No va a llevar la mitad de tu vida, te va a llevar todo, porque se entiende que un cristiano está entregado en cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Entonces aquí David está dando conforme a la gracia que se manifestó. David era un hombre profético, era un hombre que tuvo revelaciones del Nuevo Testamento. Entonces él dice, y todo es tuyo.
Y él entendía eso. No solo el diezmo, no solo cierto tipo de ofrendas, todo, dice, es tuyo. Versículo 17, yo sé, dice, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud, ¿qué? Te agrada. Miren, por eso, dice, yo, con rectitud de mi corazón, miren la palabra que viene a continuación, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Voluntariamente. O sea, a David nadie lo manipuló para que diera generosamente. Pero luego dice, y ahora he visto, dice en el versículo 17, con alegría, he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti, ¿cómo? Espontáneamente. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, no vemos que ni a David lo manipularon, ni lo amenazaron que si no daba, se le quemaban los dólares debajo del colchón. Ni mucho menos él trató de hacer una manipulación al pueblo para que dieran como él. No, esa fue una obra de gracia que apuntaba hacia la época del Nuevo Testamento. Porque ellos dijeron, no, si ellos no hubieran entendido de esta manera, ellos hubieran dicho, no, nada más el diezmo, ¿para qué más? ¿Para qué con tanta abundancia? Nada más el diezmo, nada más la 10ª parte, nada más un poquito, nada más el sábado, y todos los demás 6 días, pues a ver qué hacemos. Y no, ellos dijeron, no, todo es de Dios, y hemos dado. Decía David, yo he dado de una manera voluntaria y el pueblo de una manera espontánea. Bueno, en el Nuevo Testamento todo esto sigue en vigencia y yo les voy a explicar por qué, contextos del Nuevo Testamento. Entonces, debemos entender, hermanos, que el sostenimiento de la obra de Dios, que la predicación del Evangelio, que la tarea de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ese debe ser dado de gracia. Pero el enviar misioneros, el viajar, etcétera, eso tiene un costo material. Cualquiera de nosotros, por simple sentido común, entiende estas cosas. Cuando Pablo viajaba y tomaba barcos para viajar a otros lugares, él tenía que pagar el importe del boleto. Los cristianos de aquel tiempo le enviaban ofrendas a él para que él pudiera sufragar los gastos que conlleva la predicación del Evangelio. Cuando Pablo estuvo en Roma, dice que alquiló una casa por 2 años. ¿De dónde vino ese dinero del alquiler? De las ofrendas generosas de aquellos cristianos que habían sido redimidos por la gracia del Señor. Entonces debemos entender que el día de hoy es semejante, ¿sí? Las iglesias, muchas tienen que pagar rentas, otras construyen, hay gastos de luz, hay gastos de agua. Si se quiere hacer una remodelación aquí, bueno, nada más lo voy a hacer reflexionar poquito. Si usted quisiera pintar su casa, ¿con cuánto pinta su casa? ¿Con 500 pesos? ¿Con 1000? ¿Con 2000? Bueno, nada más multiplique por 50 veces esto, o más, ¿verdad? O sea, y la pintura no la regalan, no llega uno allí con la prima de prisa, ¿verdad? Oiga, pues esto es para el Señor, ¿no? Pues también el Señor paga. Una vez le dijeron, dice Jesús, y ustedes no pagan el impuesto, y era un impuesto del templo. Y Jesús le dice a Pedro, mira, ve, tira el anzuelo y vas a sacar un pez, y ahí vas a sacar una moneda. Paga los impuestos del templo por ti y por mí. Sí pagaba. Él sabía que el templo se sostenía con las ofrendas. ¿Sí? Aquí la luz no la regalan, el teléfono no la regalan. Usted va al supermercado y compra 2 paquetes de papel sanitario y dice, ay, qué caros están. Bueno, multiplique eso por 100 y todos van al baño. Y eso no lo regalan, eso tiene que ser pagado. Hay proveedores, en fin. Entonces, debemos de tomar ese equilibrio, hermanos. No hay ángeles que llegan, ahí les va el papel sanitario y nos tiran todo ¿Se imaginan que nos tiren el gel antibacterial?
Ahorita en este momento llegan todos los ángeles y ahí les va para que se laven las manos y no se contagien. No, se entiende que así no funciona el asunto. Entonces, la Biblia habla muy claro de que estamos en un mundo material, pero nuestros intereses son espirituales. Pero no hay que hacernos de los malos, no hay que tener mal entendimiento de que estamos en un mundo material. ¿Cuántos pagan renta? ¿O te la regalan porque eres hijo de Dios? Ah, ¿verdad? ¿A cuántos les regalan el agua, el CIAPA? O la luz, la comisión de luz. Vas al supermercado o al mercado y le dices a la gente, ya llegó el Hijo de Dios. Ya llegó el Hijo de Dios. Deme 2 kilos de tomate, deme 2 kilos de papa, y todo te regalan, ¿verdad? No, o sea, entonces se entiende, ¿verdad? Que los lugares de reunión se pagan renta, se pagan mantenimiento. Hay pastores que tienen muchos problemas con esto, ¿verdad? Hay pastores que inclusive cambian de lugares de reunión porque la gente no está dando lo que debería de dar. No hay generosidad. O sea, no han entendido de qué se trata todo eso. Y en verdad nuestros intereses están en las cosas de Dios y creemos en el poder del Evangelio, que para salvar a las personas necesitamos apoyar la obra de Dios. Necesitamos enviar misioneros. Se necesitan auditorios, se necesitan sillas donde sentarse la gente. Muchos pastores, y aquí es donde está la tentación para algunos pastores, que ven que la gente no responde, entonces empiezan a manipular a la gente e inventan un montón de cosas para que la gente dé, lo cual no se vale delante de Dios, ¿verdad? Entonces, déjenme ponerles un ejemplo en la Biblia. Vaya abriendo ahí en Primera de Samuel 2, para ver cómo sucedió algo con los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? Elí era un sacerdote. Y la ley decía que los sacerdotes y todos los hijos de Leví, ellos debían de vivir de las ofrendas de los hijos de Israel. Así Dios lo había estipulado. Y vamos a ver cómo estos hombres, de qué manera se condujeron. Vamos a 1 Samuel 2:12. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos, pero eran de la tribu de Leví. Eso me habla de una cosa, hermanos, de que hay muchos infiltrados dentro del ministerio de Dios, dentro de la viña del Señor. Hay gente que está como pastor y son pillos, pero también hay muchos pillos metidos entre las ovejas. O sea, no todos son verdaderos. Por eso la Biblia dice: examínese cada uno de ustedes si está en la fe. Significa si en verdad son hijos de Dios, examínense. Y aquí estaban esos 2 hijos de Elí. Dice que no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, o sea, animalitos, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano, pongan atención, un garfio de 3 dientes. Lo traía aquí, en la mano. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí, para comer, él y su familia. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba los animalitos que apuntaban hacia Cristo, acuérdense. Dice: da carne que asar para el sacerdote, le decían al que sacrificaba un animal, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Versículo 16. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré, ¿cómo?
por la fuerza. Esto es exactamente lo que hacen algunos. Toman por la fuerza. O sea, la ley decía que de los sacrificios y de las ofrendas y los diezmos, los ministros del templo debían de obtener su manutención. Pero estos se enseñoreaban de la gente y decían, ¿sabes qué? Yo necesito así y así. No, espérate, vamos a hacerlo como dice la ley, como dice la palabra de... No, dámelo ahora, o si no yo lo tomaré por la fuerza. Y eso es exactamente lo que sucede. Y aquí es donde está la tentación para los pastores. O sea, se necesitan recursos. Eso es una verdad, esa es una realidad. Se necesitan recursos para todo, que ya mencioné, no solo para pagar rentas, construcciones, etcétera, sino también para enviar misioneros, ¿sí? Para las ayudas a los huérfanos, etcétera. Y aquí es donde está la tentación para el pastor. Cuando ve que las ovejas no están correspondiendo como deben hacerlo, entonces dice, bueno, entonces y se razona de esta manera: si ellos no dan, entonces yo voy a buscar la manera en que den. Y es como comienza a manipular a la gente, y le toman a la fuerza lo que se entiende que en la gracia debemos dar de una manera espontánea y voluntaria, sin amenazas de que si no das los $1,000 que tienes debajo del colchón, se te quema el colchón. No, esa es manipulación. Entonces, mire lo que dice el versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes que eran levitas. Era grande el pecado, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mira qué cosa tan tremenda es esto, menospreciaban las ofrendas. Acuérdense que todas esas ofrendas apuntaban y eran la sombra de lo que había de venir. ¿Quién era el que había de venir? Cristo. O sea, tenían una representatividad de esas ofrendas, y ellos tenían que tener ese entendimiento, lo cual muchos no tenían. Entonces, al tomar a la fuerza de una manera manipuladora y mentirosa, era menospreciar todo aquello que Dios estaba apuntando hacia el Nuevo Testamento, que era Cristo. Se lo voy a ilustrar de esta manera. El dinero que usted trae en su bolsa ahorita en este momento, o que recibe cuando usted paga, cuando usted trabaja y le pagan su salario, ese dinero es representativo. ¿En qué sentido? Se lo voy a explicar. Usted se levanta el lunes, mañana, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y se prepara para irse a trabajar, y empieza usted a trabajar, empieza a laborar. Y entonces usted invierte toda su mentalidad, su fuerza física, su intelectualidad, su inteligencia, su tiempo, y usted lo desgasta trabajando. Llega la quincena, ¿y usted qué recibe? Un pago. ¿Y qué le dan? Dinero. Bueno, ese dinero, ¿qué representa? Todo su esfuerzo. En otras palabras, ese dinero que usted recibe representa su vida. Pongan mucha atención a esto que estoy diciendo. Representa tu vida. Entonces tú tomas ese dinero, vas a tu casa, le compras comida a tus hijos, y el hecho de alimentarlos y sostenerlos, les estás dando ¿qué? ¿Dinero o tu vida? Tu vida, no les estás dando dinero. Les estás dando tu vida que invertiste. Por eso, pongan atención, precisamente porque el dinero representa tu vida, es un pecado grave delante de Dios que una persona que invierte su vida, sus fuerzas, recibe dinero y va y se lo gasta en una borrachera. Está robando a sus hijos, está desperdiciando su vida porque está malgastando el dinero. Aquel que va con ese dinero que representa su vida, y con ese dinero paga la renta, paga la comida de su familia, y va y se lo gasta con drogas, va y paga una prostituta. Eso es de lo peor que puede hacer un ser humano con su vida. Gastar el dinero de esa manera. Porque el dinero representa
tu vida. Ok, pongan atención. Cuando usted da para el servicio de la obra de Dios, ¿qué estás dando? ¿Dinero o parte de tu vida? Parte de tu vida, ¿sí o no? Bueno, al dar parte de tu vida sería una injusticia y un pecado grave que nosotros los pastores malucemos ese dinero. ¿Me está entendiendo? Es un pecado grave delante de Dios. Se supo de un pastor que tenía un perro muy fino, esto sucedió en los Estados Unidos, y le puso aire acondicionado al perro. ¿Y eso qué fue? Con el dinero de las ovejas. Eso, mis queridos hermanos, es un exceso y es un pecado, cuando de seguro había gente que no tenía para comer un par de días, pero el perro sí vivía mejor que, ¿verdad? Por gracia de Dios, entiendo que decía el pastor. Pero no, hermano, no se puede despilfarrar el dinero que la gente da en la iglesia o en las iglesias. Es un pecado grave. Se tiene que usar con integridad, se tiene que usar con transparencia, se tiene que usar en lo que se tiene que usar. Todo lo demás es corrupción y es abuso. Entonces imagínense que la gente le toman parte de su vida sacándole el dinero y luego lo usan en excesos. Imagínense, bueno, hay pastores que se compran autos de $150,000. Estamos hablando casi 2 millones de pesos. Y tú dices, pero, ¿sí? ¿Sí? Y ellos dicen que es la prosperidad de Dios. No, ese es un abuso. No se puede malgastar de esa manera la vida de las personas. Entonces, fíjate, cuando tú das, representa parte de tu vida. Ahora, si ese dinero se utiliza bien, y por ejemplo, enviamos misioneros, como tenemos misioneros en varias partes, y enviamos, y con ese dinero que todos damos, se sostiene la vida de un misionero. ¿Qué estás haciendo tú? Tú diste parte de tu vida. Miren, a los misioneros que hemos enviado, yo se los digo de frente. Yo les digo, tienes que trabajar en la obra de Dios. Tienes que ser íntegro. Tienes que dar todo para la predicación del evangelio. ¿Saben? Esta ciudad tenía fama le decían a esta ciudad el paraíso de los misioneros. Porque hubo un tiempo en que de Estados Unidos se enviaban un montón de misioneros aquí a Guadalajara. ¿Por qué le decían el paraíso de los misioneros? Porque es una de las ciudades más bonitas del país. Y tenía en porcentaje el mayor número de misioneros en aquí en esta ciudad, enviados de los Estados Unidos. Pero se la pasaban en Manzanillo, se la pasaban en Puerto Vallarta, se la pasaban en Chapala, siempre andaban pescando en los ríos. O sea, se daban una vida, y no hacían nada. Una vez uno de esos llegó y me dejan congregarme aquí con ustedes mientras yo predico. Sí, cómo no. Y empezó a tomar fotos y les envió a aquellos hermanos donde lo sostenían, diciendo que esa era la iglesia que él estaba levantando. Hagan un favor, hermanos. Y los otros hermanos bien contentos. Ay, hermano, tampoco ya tienes tanta gente. Y no, necesito que me manden más. Y le mandaban más y le mandaban. No. Miren, esos abusos, hermanos, desgraciadamente se han dado, se seguirán dando, pero eso no anula, hermanos, que hay verdades en la Biblia. Entonces, cuando usted da, no está dando dinero, está dando de parte de su vida. Mientras no entendamos eso, mire, ustedes han visto historias como esta, ¿no? Que se está quemando una casa. Entonces, alguien grita allí que está atrapado. Bueno, siempre habrá gente que no le importa. Hace poco yo vi una noticia de un hombre humilde, sencillo, un albañil, que creo que rescató de una casa que se estaba quemando, rescató a una niña, y todo el mundo decían, es un héroe, es un héroe. Y lo entrevistaron en el Canal 13, y le dijeron, la gente dice que tú eres un héroe. Y dice, no, yo soy un albañil, dice, yo no soy un héroe. ¿Pero por qué lo hiciste? Pues por humanidad. Pues,
pues es que ¿cómo iba a permitir que una niña se estuviera quemando? Oye, pero arriesgaste tu vida, te metiste en medio de las llamas, tomaste la niña y saliste corriendo. Pues es que no podía dejar que la niña se quemara. O sea, ahí se ve un corazón totalmente dispuesto a dar su vida. ¿Cómo creen que estaban los padres de esta niña? Eternamente agradecidos. Bueno, Jesús dio todo por nosotros, hermanos. Nosotros, dice en 1 Juan, que debemos de dar nuestra vida por los demás. Y cuando nosotros damos, fíjate bien cómo es la mecánica aquí. Cuando tú das, y por ejemplo, parte es enviado a misioneros que predican el evangelio, y que la gente se está convirtiendo, que ustedes ni se imaginan, Mira, ¿dónde está tu vida, Pero si ustedes detienen, si ustedes en la mezquindad dicen, no, pero ¿para qué? A ver, ¿qué hacen con tanto dinero? A mí se me hace que... Y empiezas a decir tus cosas. Entonces, estás prejuiciado. Ok, yo entiendo, a lo mejor no tienes confianza por tantas cosas que has visto, pero escúchenme bien, hermanos. Cada quien va a dar cuentas a Dios de todo lo que se haga en el reino de Dios, ¿sí o no? Mire, 1 Timoteo 5:17, búsquelo ahí. 1 Timoteo 5:17. Cuando Dios salva a una persona, ahí mientras va abriendo 1 Timoteo 5:17, cuando Dios, lo voy a poner de esta manera, cuando Dios por su gracia me salvó, me perdonó, en ese mismo perdón a mí me llamó para servirlo. Cuando Dios salva a la gente, de entre todos esos que salva, Dios llama a algunos para que le sirvan. Como cuando Jesús llamó a sus discípulos. Dice que Pedro era pescador, ¿no? Y su hermano. Y dice que cuando los llamó, les dijo, ya no serán pescadores de hombres, pescadores. Yo los haré, dijo Jesús, ¿qué? Pescadores de hombres. Dice, y dejando sus redes, los siguieron. Para Pedro y su hermano, las redes representaban su forma de vida. Ellos eran pescadores. Bueno, Dios llamó pescadores, llamó publicanos, llamó de distintas actividades por medio de las cuales los llamados obtenían su sustento. ¿Sí? Y dice que esos llamados, dejando todo, lo siguieron. Bueno, de entre todos los que Dios salva, Dios escoge a algunos, no llama a todos. Llama a algunos. Y a esos que Dios llama, los llama para que se entreguen completamente en espíritu, alma y cuerpo al pastorado, al ministerio, para que cuiden la obra de Dios, para que alimenten al rebaño. Por lo tanto, dejas tus redes. Y a mí me tocó, bueno, yo no era pescador, pero dejé lo que humanamente se puede decir una trayectoria muy prometedora. A los 22 años de edad, yo tenía ya la posibilidad de ser gerente de una de las empresas más grandes de esta ciudad. A los 22 años, era un jovenzuelo. Pero a esa edad Dios me había dado gracia. Pero justamente cuando estaba a punto de tomar ese puesto y tener muy buen salario, Dios me dijo, deja todo y sígueme. Y yo renuncié a todo. Entonces miren lo que dice aquí al respecto de los que predican el evangelio. 1 Timoteo 5:17. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Aquí los ancianos se refiere a los pastores, no a los viejitos de la iglesia. Se refiere a los que están maduros espiritualmente y que ya pueden conducir al rebaño. Entonces dice, se puede leer así: los pastores que gobiernan bien. ¿Qué significa gobernar bien? Significa que alimentan con alimento sólido, espiritualmente hablando, a las ovejas.
significa dirigir, significa guiar, significa ministrar a la iglesia en sus necesidades espirituales. Cuando en Hechos 6 hubo un conflicto porque se descuidaron las viudas de los griegos, y hubo un conflicto allí, entonces los apóstoles dijeron, no, nosotros no podemos dedicarnos a servir a las mesas en la distribución de los necesitados. No, más bien escójanse hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y nosotros persistiremos en el ministerio de la oración y la palabra. O sea, ellos habían entendido que debían estar entregados precisamente a la obtención de ese alimento espiritual para poder ellos alimentar al rebaño. Por lo tanto, ellos no se podían a esas alturas dedicar, por ejemplo, a limpiar el templo, a limpiar los baños, a hacer las cosas que otros podían hacer, porque iban a descuidar su tarea principal, que era la administración y la predicación de la palabra. Todo eso está en Hechos 6 para los que anotan. Entonces habla de un gobierno que es llevado de acuerdo a la voluntad de Dios. Los ancianos, los líderes que gobiernan bien, porque hay quienes no gobiernan bien, hay quienes no alimentan al rebaño, hay pastores que se sirven del rebaño, pero no sirven al rebaño, no los guían a Cristo, los hacen depender de ellos, no les enseñan a tener fe en el Señor, les enseñan otras cosas que los desvían de la fe. Eso es hacer mal gobierno espiritualmente hablando. Pero no quiero que noten esto, y en el versículo 17, los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos ¿de qué? De doble honor. Antes de explicarles lo que significa doble honor, vamos a leer Primera de Pedro 5:2. Primera de Pedro 5:2. Ponga una señal ahí en su Biblia, doble la hoja porque vamos a volver a 1 Timoteo 5:17. Entonces, después que le pone un separador, usted busca 1 de Pedro 5:2. Esto que vamos a leer a continuación es una instrucción del apóstol Pedro, es una instrucción apostólica para los pastores. O sea, en este caso es para mí y para los pastores de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas. Ok, 1 de Pedro 5:2 dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentar es alimentar, cuidar, guiar, dirigir, amonestar, disciplinar a la grey de Dios. En eso consiste el discipulado, ¿sí? Apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. Y luego nos sigue dando instrucciones a los pastores, cuidando de ella. ¿De qué manera se cuida a una congregación? Enseñándoles la palabra de Dios para que sepan cómo defenderse de los ataques de Satanás, del mundo, de ustedes mismos. Para enseñarlos a discernir entre lo bueno y lo malo, lo puro y lo impuro. Corrigiéndolos, amonestándolos, predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo. Eso es cuidar su vida espiritual. Y eso nos corresponde a los pastores, cuidando de ella. Pero mira la instrucción que sigue a continuación: no por fuerza, o sea, no porque tengo que hacerlo, que a mí Dios me llamó, pero ese llamamiento que yo recibí, tengo que hacerlo para agradar a Dios. Yo no puedo decir, ay, es que tengo que ir el domingo, tengo que ir este domingo a predicarles, ay, yo quisiera estar aquí descansando y luego ver el partido de las Chivas. Pero tengo que ir. No, espérame, pastor. El Señor va a decir, no, a ver, espérame. No. Tú me vas a servir de buena gana o no me sirvas. Estés cansado como sea, no por fuerza, dice, sino como voluntariamente. Notan que ese voluntariamente ya es bajo la gracia. ¿Cómo se da?
voluntariamente y según hayamos prosperado y según propongamos en el corazón. Entonces, mi servicio de cuidarlos a ustedes tiene que ser una obra de la gracia que me capacita para ser pastor. ¿Entienden? Entonces miren, todos los días yo le digo al Señor, dame tu gracia, necesito tu gracia. Que la gracia en este sentido es la capacidad que Dios da para enfrentar tantas cosas, hermanos. Para darnos palabra, para aconsejarlos a ustedes, cómo orar por la necesidad. O sea, necesitamos la gracia de Dios. Entonces dice, háganlo voluntariamente, dice Pedro, pero luego añade, no por ganancia deshonesta. O sea, decir, voy a hablar y les voy a hablar bonito, y en medio de la predicación les voy a sacar el dinero, dice Pedro. No, momento, espérame, no. Ganancia deshonesta, manipulación y esas cosas, con los verdaderos siervos de Dios, no, así no es. Ahora, dice ganancia deshonesta, pero el texto implica que entonces hay una ganancia honesta. A ver, ¿el dinero que tú traes en tu mano fue ganado de manera honesta? ¿O tú eres mecánico, o eres abogado, o eres policía, qué sé yo? ¿Y cómo obtuviste eso? ¿Extorsionaste? ¿Le dijiste a la señora aquella que no sabía que se le echa aceite al motor? Y tú le dijiste, está desvielado, y no es cierto, tiene que cambiar el motor, y le cobraste motor nuevo y nada más le echaste aceite. Ya está, señora. Y tú le quitaste parte de su vida. Escuchen bien, y luego vienes aquí y das de ese dinero, olvídalo. Quédate con tu dinero. Eso es producto de deshonestidad, de tranza, de fraude, de robo. Y Dios no acepta una ofrenda de ese tipo. Se quedaron muy serios algunos. No sé cómo estén obteniendo el sustento para su vida, si de una manera honesta o deshonesta. Pero los pastores se nos prohíbe hacer el ministerio para obtener ganancia deshonesta. Ahora, el hecho de que muchos lo hagan o algunos lo hagan no anula esa verdad. A ver, ¿todos los policías en Guadalajara son corruptos? Pues no. ¿Todos los abogados de Guadalajara son corruptos? No. ¿Todos los políticos son... ¿Cómo que sí? Bueno, allí dudaron algunos, pero no. Debe haber uno que otro perredista que más o menos. Debe de haber uno que otro panista que no le entra a eso. Hay que tener fe. No, pero es indudable que hay políticos honestos. No podemos generalizar. Ahora, ¿todos los pastores son sacadinero? Discúlpeme, no todos. Pero por unos, como dice la Biblia, pierden todos. No, dice, no por ganancia deshonesta, no, sino con ánimo pronto. Miren, hermanos, yo les he comentado varias veces, por ejemplo, los domingos, pues yo llego entre 7:30, antes de que empiece la reunión de las 8. Y cuando vengo por esta avenida, siempre es la misma escena. Veo a la gente que viene, los que vienen en bus o en el tren, veo que vienen con sus Biblias caminando. Miren, no hay reunión de este tipo que yo no vea esa escena, que la gente está llegando de todos los rumbos, ¿sí? Y cuando yo veo a esa gente, siempre, hermano, tengo esto en mi corazón y en mi mente. Esa gente, o sea, ustedes tienen un derecho dado por Dios, de que se les enseñe la palabra, de que se les instruya, de que se les corrija, de que se les amoneste, de que se les discipline, que se les alimente con la palabra que les nutre. Entonces, ustedes vienen esperando escuchar palabra de Dios, ¿sí o no? Y sería totalmente injusto que de una manera irresponsable los pastores de esta congregación no nos preparáramos, no buscáramos a Dios, no estudiáramos las Escrituras para venir a darles la palabra.
Y este es el gran abuso, hermanos. Muchos pastores que no lo están haciendo, pero exigen de la gente su dinero. Y esa es una manera deshonesta de servir a Dios. Pero volvamos a 1 de Timoteo 5:17, porque estamos hablando de los que gobiernan bien. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. La palabra dignos en el griego significa merecedor. Ahora, tú inviertes 15 días de tu vida. Mereces que a la quincena, ¿qué mereces? Recibir un pago, ¿sí o no? Eres merecedor. ¿Por qué? No es una gracia, no es una dádiva, es una deuda que el patrón tiene contigo porque tú invertiste tu vida. Ahora, si tú eres el patrón, pónganme atención. Si tú eres el patrón y detienes el salario a sus trabajadores, te vas a meter en broncas con Dios. Porque si hay algo que Dios aborrece en cuanto a eso, es que no detengas el salario a tus trabajadores, porque de eso viven. Invirtió toda su vida y luego tú te agarras jineteando el dinero. Bueno, los que nos oyen en otros países, jinetear es invertirlo en otras cosas, detener el pago 15 días, después te pagamos, como a los del Atlas. ¿Ya ven cómo los traen a los del Atlas? 2 meses sin sueldo. Bueno, por eso los golean. Entonces dice, sean tenidos por dignos de doble honor los que gobiernan bien. Ahora, ¿qué significa doble honor? El significado es el siguiente. Uno es, merecen respeto por la investidura que tienen. Ahora, aquí es donde está el extremo que ya hemos explicado, del ungido de Jehová. Y nadie, o sea, yo puedo hacer lo que me da mi gana. No. Y eso ya lo explicamos. ¿Lo recuerdan el mensaje ese? Ok. Pero merece respeto por la investidura que tiene, por ser un ministro, alguien que está cuidando de la grey de Dios, merece un respeto. Así como tú no puedes pararte al frente en la universidad, enfrente de tu maestro y decirle, ¿usted qué? Se cree mucho porque usted es el maestro, pero yo, que no te puedes poner así. ¿Verdad que no? Tú no te puedes poner a discutir de una manera faltándole al respeto a tus padres, por la investidura que tienen como padres. Y hay una promesa para los jóvenes. Si honras a tu padre y a tu madre, hay una promesa, es un mandamiento con promesa, para que te vaya bien, dice la Biblia. Entonces, merecen respeto los pastores, y hay muchas ovejas que no están respetando a los pastores. ¿Sí? Porque ese es el otro lado. Hay pastores que no respetan al rebaño, y hay rebaños, dicen que sagrados, ¿verdad? Bueno, hay el rebaño sagrado que no respeta al pastor. Algunos vienen hasta vestidos de chivas. Bueno, no, respeto. O sea, usted no puede venir con cualquiera de los pastores y ponerse al tú por tú. Si necesita una explicación o demanda algo, tiene que hacerlo con respeto. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, si nosotros abusamos de usted, si nosotros no los alimentamos, no los dirigimos hacia Cristo, bueno, pues hemos perdido el respeto suyo. Pero si no, los que gobiernan bien, esa calificación ya la da la misma gente, ¿sí? Pero aún así no da lugar para faltarles al respeto. Ese es uno de los significados de doble honor. El otro honor se refiere al sostén económico de los que ministran en la casa de Dios, para él, para su esposa y para sus hijos. Vamos a seguir leyendo. Póngale otra vez un separador ahí en 1 Timoteo 5:17, o el hilito que tiene su Biblia. Ya ve que tienen un hilito. ¿Sí saben para qué es el hilito, verdad? ¿Cómo que para espantar las moscas? No, es un separador, hermanos. Pero se puede usar también, ¿no? Bueno, ese hilito póngaselo ahí en 1 Timoteo 5:17. Y busque 1 Corintios 9:13.
Y aquí Pablo comienza a argumentar cómo debe ser el sostenimiento de los que ministran en la obra y de la obra misma. ¿Cómo es que Dios lo diseñó? No es un invento de Pablo, no es un invento mío, es algo que Dios dejó establecido así. Primera de Corintios 9, versículo 13. Usted me dice cuando ya lo tenga, yo no llevo prisa. Ok, voy a leer, dice, Pablo está hablando a los corintios, que entre otras cosas, déjeme decirle, se distinguían por su tacañería. Eran tacaños, eran mala onda, no sabían responder. Ellos habían recibido el evangelio de una manera gratuita, porque Pablo no les cobró la entrada a sus predicaciones. Pero ellos no supieron corresponder. Y le empezaron a atacar de que ¿por qué comía lo que comía? ¿Por qué hacía lo que hacía? ¿Con qué dinero lo hacía? Pues ¿con cuál? Y miren lo que les dijo Pablo, Primera de Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven del altar participan? Mire, aquí hay varias cosas. No sabéis, dice, ignoran que los que trabajan, digan todos trabajo. ¿Qué pasaría si yo les preguntara, ¿tú en qué trabajas? No, pues soy abogado. Y yo te dijera, ay, sí, le haces al loco. O ¿tú en qué trabajas? No, yo soy supervisor en una fábrica aquí de la Honda. Ay, sí, le haces al loco. ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué pensarían de mí si yo menospreciara tu trabajo? Marcial, tú pintaste esto, pues, ay, sí, ay, hay de hacer mucho. Estaría yo despreciando tu trabajo, ¿no? Bueno, escúchenme bien, hay cristianos que desprecian el trabajo pastoral. Ay, sí, se la han de pasar orando ahí con los angelitos. No, espérame. No, usted no sabe, no entiende. Los pastores esos no hacen nada, son unos zánganos. Dice, bueno, escúcheme, hay algunos zánganos, pero no todos somos zánganos. Mi día comienza a partir de las 5:30 de la mañana, hasta la 1:30 o 2 de la mañana, que me duermo. Yo no tengo horario. Si se le ocurre a un hermano morirse a las 2 de la mañana y la señora me habla, pastor, mi esposo se está muriendo, yo no le digo, llame a mañana a las 10, ahorita estoy fuera de horario. No, nosotros no tenemos horario. Ustedes sí tienen un horario, ¿o no? Hay un doctor aquí que nos revisa, es el doctor Barbosa, él es ahí se me fue, cardiólogo. Entonces, cuando alguno de nosotros de pronto ahí anda con sus, que le da el tamafat, dice, ¿saben una cosa? Ustedes, todos los pastores aquí de Casa de Oración, necesitan tomarse su tiempo también de descanso. Y la gente, yo a veces le digo, y la gente dice que los pastores no trabajan. Una vez al hijo de mi hermano le preguntaron, los chiquillos ahí en la escuela, se estaban hablando el uno al otro, y dicen, ¿qué trabaja tu papá? Mi papá es doctor, mi papá es esto, mi papá es lo otro. Y le preguntaron al Obi cuando era chiquito, ¿y tu papá qué? No, mi papá no trabaja, es pastor. No, pues allí abundaste, Obi, ¿dónde estás, Obi? No, pues allí le echaste tierra a tu papá. ¿Cómo que no trabaja, es pastor? Y hay un concepto muy, muy mal entendido. ¿Saben qué significa la palabra trabajar en el griego? Pongan atención, es la palabra griega agonizomai. Habla de trabajar hasta el cansancio extremo. Ustedes no saben, pero si algún día, si se pudiera, Señor, vete al hermano aquel en mis botas, un día nada más para ser misericordioso, les da un infarto a algunos. Tienes que lidiar, no te imaginas.
No sabéis que los que trabajan, entonces es un trabajo y muy honroso, hermanos, el que Dios haya llamado, en lo personal, que Dios me haya llamado y me haya sacado de un trabajo productivo, sí, pero que me haya llamado para servirle a Él. Para mí eso es de mucha honra, hermanos. Pero si algunos no lo saben apreciar, bueno, ese es problema de ellos. Mi trabajo, parte de mi trabajo es enseñarles esto. Entonces dice, no sabéis, porque algunos no saben, que los que trabajan en las cosas sagradas. ¿Qué son las cosas sagradas? No necesita explicación. En las cosas de Dios, en lo que tiene que ver con el ministerio. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Qué significa comen del templo? ¿A dónde llevaban los diezmos y las ofrendas la gente? ¿A dónde? Comen del templo. Y los que sirven al altar, del altar participan. ¿Que no sabéis? Versículo 14, mírelo ahí en su Biblia. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Por qué es una orden? ¿Saben por qué es una orden? Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita, o sea, que está en el ministerio, se puede enredar en los negocios de la vida. O sea, si yo, porque yo soy el llamado, yo soy la cabeza del hogar, si Dios me llamó al ministerio, dejé mi trabajo, y luego me empiezo a dedicar a hacer negocios por acá, dice, no, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar por soldado, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si tú contratas a un gerente para tu empresa, ¿qué quieres? ¿Que esté nada más 2 horas al día? No, lo quieres de tiempo completo. ¿Por qué? Porque no puede ser efectivo alguien que quieres que se haga cargo de tu empresa si nada más va 1 vez a la semana o 2 veces a la semana. Tiene que estar de tiempo completo. ¿Sí o no? Bueno, algunos argumentan aquí, dicen, no, es que Pablo, él trabajó con sus manos para no ser carga a la iglesia. Sí, pero era por culpa de los corintios, porque eran muy codos, eran muy tacaños y no daban. Entonces Pablo dijo, yo no me voy a morir de hambre, de algo tengo que hacer. Entonces se puso a hacer tiendas, carpas pues, junto con otros 2 de sus discípulos. Y de allí obtenían ellos para comer, porque los tacaños corintios no daban. Pero Pablo mismo dijo, yo no he usado de ese derecho que tengo en el Evangelio. No lo usé con ustedes, pero ya vamos a ver cómo en otros sí recibió él el sostén que merecía por su vida dedicada. Entonces dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. En Gálatas 6:6, no lo busque, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué significa esto? Le voy a leer el mismo versículo en otra versión. Dice, el que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. Y aquí habla de compartir el alimento, compartirla para las necesidades que todos los seres humanos tenemos. Usted eventualmente se toma unas merecidas vacaciones, ¿sí o no? Sí, pues también nosotros eventualmente necesitamos unas. Sí. ¿A ustedes les gusta estrenar un par de zapatos? Pues eventualmente a nosotros también. ¿Sí? ¿O qué creían? ¿Ah? ¿Les gusta ir a celebrar su aniversario de bodas a un buen restaurante con tu esposa? ¿Sí les gustaría, varones? Yo también tengo una. Y me gustaría también. Pues, oiga, es que hay gente que tiene unas ideas
que hacen pensar como que ellos piensan que somos marcianos, que somos alienígenas. Ay, una vez a uno de mis hijos, cuando andábamos allá en Argentina, le preguntaron: oye, ¿y qué se siente ser el hijo de Chuy Olivares? Pues nada. ¿Por qué? Fíjate cómo el concepto de la gente, ¿no? No, pues nada. Pero es que tu papá, ¿mi papá qué? No, mi papá se duerme. A veces estamos viendo la televisión en familia y se queda dormido. A veces se enoja también. No, y también va al baño. ¿O qué creían? Pues hay cada concepto, ¿verdad, Chuy? ¿O no? Y también nos gusta el fútbol. Y también le vamos al que sea. Volvamos a 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ahora mire lo que viene aquí. Mayormente los que trabajan, otra vez, agonizomai. Los que trabajan ¿en qué? En predicar y en enseñar. ¿Ustedes creen? Es que algunos creen esto. Algunos creen que predicar, no, mírenme chance y verán, dicen. ¿Sabes lo que dicen? No nomás es predicar. Lo que yo les doy en una hora y media, yo tardo horas en preparar. Y a veces días. Porque pues así tiene que ser. Yo tengo que traer bien digerido, ya bien masticadito el mensaje. Pero a mí me toca muchas horas y la espalda duele. Y yo a veces le digo a mi esposa, ay, dame un masaje. Sí, porque no es nada, es muy cansado. Los que están dedicados en este sentido a cosas intelectuales se darán cuenta de esto, ¿no? Entonces, dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y eso, hermanos, es bien agotador, ¿sí? Ahora, fíjate el versículo 18. Acuérdense que Pablo está argumentando sobre el sostén de los que sirven en la casa de Dios. Miren este versículo, para aquellos que dicen, diezmar es de la ley, que no sé qué, y Cristo me redimió de la maldición de la ley, no sé cuánta cosa. 1 Timoteo 5:18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, Pablo citó la ley, hermanos. Pablo citó Deuteronomio 25:4 y Pablo fue el que escribió Gálatas 3, donde dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y por qué entonces ahora mete la ley si estamos bajo la gracia? ¿Por qué argumenta Pablo sobre la ley acerca del sostén de la obra de Dios? ¿Por qué? Porque la respuesta es muy sencilla. Porque la ley ceremonial fue la que quedó abolida, pero la ley moral, y en la ley moral está el dar para el sostén de la obra, esa sigue, hermanos. Ese principio sigue, por eso Pablo lo cita. Pongan otra vez la señal en 1 Timoteo. Pongan el espantamoscas, otra vez pónganlo allí. Y vamos a 1 Corintios 9:7. 1 Corintios 9:7. Pablo usó este texto de la ley como argumento para el sostenimiento de los que sirven a Dios. 1 Corintios 9:7. Dice así. Pablo está argumentando, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién se enlista en el ejército y paga sus propios gastos? No, todos los soldados reciben un sueldo, ¿sí o no? Todos. Ok. Sigue preguntando. Aquí tenemos una soldada. Dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Ay, pues, todos, ¿no? Pregunta. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? Escuchen bien los que argumentan.
que ya no se debe de dar nada porque ya no estamos bajo la ley. Dice, ¿no dice esto también la ley? Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa esto? El buey es un animal de trabajo muy fuerte. Y a ellos les ponían las yuntas encima. Sí, el travesaño y entre dos jalaban y abrían la tierra. Otros eran usados por su fortaleza en tirar del molino de piedra, que pesaba toneladas, para moler el grano. Bueno, de ese mismo grano, de eso mismo que ellos, los bueyes, trabajaban, el campesino le daba de allí mismo. O sea, le daba de comer al buey. Y luego dice, fíjate lo que dice Pablo. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y pregunta Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? ¿Quiénes somos nosotros aquí? Los que sirven al Señor en las cosas de Dios. Pues por nosotros, dice Pablo, por nosotros escribió eso en la ley. Y él está argumentando eso en el Nuevo Testamento, para que vean que la ley moral sigue vigente, hermanos. Dice, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Pues eso es pura lógica elemental, hermano. Versículo 9, dice Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. A ver, vamos a hacer una reflexión rápido. ¿Qué es eterno, lo espiritual o lo material? Lo espiritual, es obvio, ¿no? ¿Qué es más valioso, lo espiritual o lo material? Lo espiritual. ¿Qué fue lo que dijo Jesús que enseñáramos? ¿De cómo obtener lo material o lo espiritual? Porque lo espiritual es eterno. Entonces fíjense Pablo cómo argumenta en la ley. Dice, ¿qué si nosotros sembramos lo eterno? ¿Es gran cosa que nosotros recibamos lo temporal? Ahora, ¿por qué todo ese argumento de Pablo? Repito, porque los corintios no habían entendido. Y aquí hay 3 corintios. Yo estoy convencido, hermanos, que por el número de congregantes de esta iglesia, Casa de Oración en Guadalajara, nosotros debíamos de tener tres veces más de misioneros en varios países del mundo. Pero no, ¿por qué? Porque no todos están en esa obra de la gracia. Por diferentes razones, ni quiero saberlas, cada quien, es un asunto con Dios. Yo nada más les estoy enseñando. Y la responsabilidad es usted con Dios. Si usted se come la semilla, bueno, pues se comió la semilla. Pero si usted no está obrando según la gracia, está deteniendo, está frenando. Otros están jalando la carreta y usted lleva el pie así, como frenando el avance de la obra. ¿Por qué? Porque ya lo expliqué, que se necesitan recursos. Los boletos de avión para enviar a una familia misionera, tan solo aquí a los Estados Unidos, hermano. No estoy hablando ya de más lejos, Centroamérica, Sudamérica, Europa, no, aquí a Estados Unidos. A Los Ángeles son 2 horas y media en avión. Pero si la familia es de 5, mínimo el boleto vale $500. Ya son $2,500, como 30,000 y tantos pesos. O sea, y no lo regalan, los tiene uno que pagar. Y luego que hay que rentar una casa y hay que comprarles muebles. Y necesitan entrar en razón algunos, hermano. Yo estoy convencido que si todos obedecieran a la obra de la gracia, que produce generosidad en el corazón, estoy convencido que no fueran 70 casas de oración, fueran 300 casas de oración ya. Ahorita estamos frenados
¿Por qué? No hay cómo enviar, no hay suficientes recursos. Aquí Toño Lázaro, que es el director de misiones, a veces yo lo ando frenando. Me dice, oye, necesitamos ir allá a visitar aquellas iglesias, voy a llevar un equipo. Oye, ¿y cuánto piensas gastar o qué? A ver, habla con Toño, que es de los administradores, o el administrador principal. Porque pues ahorita tenemos, y andamos ahí, tratando de hacer la mejor administración. ¿Verdad? Si hubiera más recursos, fíjate, eso se traduce ¿en qué? En extensión de la obra de Dios. Eso ya queda en la responsabilidad de cada quien. Entonces, volvamos otra vez a 1 Timoteo 5:18. Pablo, recuérdense que está argumentando, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero ¿qué? Y digno es el obrero de su salario, merecedor para que viva honradamente, para que viva de una manera decorosa. Eso es todo. Desgraciadamente el abuso ha provocado reacciones contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Pero recuerden esto, antes de irnos. Vayan abriendo su Biblia en Filipenses para terminar, Filipenses 4. Pero el abuso en unos no anula que hay una verdad, hermanos, en el dar para el sostenimiento de la obra de Dios. Filipenses 4:10. Veamos cómo los filipenses eran muy diferentes a los corintios. Pongan mucha atención. Y ya nos vamos, porque ya les anda por irse a comer birria. Dice Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido, subrayen, vuestro cuidado de mí. ¿A qué se refiere cuidado de mí? Seguimos leyendo. De lo cual también estabais solícitos, o sea, no que detuvieran, sino que os faltaba la oportunidad, dice. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. ¿Qué significa eso? Que Pablo en ese momento que está escribiendo la carta, él tenía escasez de recursos para viajar como misionero, de predicar, aún de alimentos para él. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación como ministro. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Escuchen lo que voy a decir. Las circunstancias externas en la vida de Pablo, escasez o abundancia, no afectaban en lo mínimo su estado interno. Él era. A él no le importaba si había en ese momento escasez o había abundancia. No. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y uno de los grandes mentiras y abusos y errores del evangelio de la prosperidad es que te enseñan a vivir en la abundancia. Y eso es un extremo, porque ¿qué cuando viene la escasez? Ahí no te enseñaron a vivir. Y uno como ministro, yo como pastor, o todos los pastores, tenemos que entender bien este principio. Hay momentos difíciles, aún personales, y hay otros de abundancia. Bueno, así son las cosas. Los primeros 8 años de que se fundó esta congregación, los primeros 8 años no fueron nada fáciles, hermano. Muchos de ustedes llegan de ya casi 30 años, casa de oración, y llegan ahora y bueno, pues ya ven muchas cosas. Ya ustedes ya no aportaron para la compra del edificio, la mayoría de ustedes, ni otras cosas, y ya nomás se sientan ahí gratis. Pero otros sí dieron su vida, ¿verdad? Entonces, muchos de ustedes no saben cómo fue al principio, pero fue bastante difícil. Iniciamos en la casa de Chuy.
Acabamos con los muebles de doña Engracia. Y por una obra de gracia decidimos, nunca he dicho esto, pero lo voy a decir, decidimos apoyarle con alguna cantidad mensual hasta que se la lleve el Señor. Pero eso salió de nosotros. Ella abrió su casa y acabamos con los muebles. ¿Por qué? Porque las reuniones allí eran todos los días. ¿Quién quiere prestar su casa? Para los que argumentan, no, que en casas, ay, no saben lo que dicen. Bueno, sí, en casas está bien, pero no son algo tan fácil. Y no fue nada fácil, hermanos, al principio, difícilmente. Algunos dirán, qué exagerado. No, lo que pasa es que no saben, o no quieren entender. Pero difícilmente podía ir siquiera a una taquería. Pero nosotros no nos quejábamos, y los que Dios empezó a llamar no nos quejábamos, y seguimos sin quejarnos y sin exigir. ¿Por qué? Porque eso no es nuestro. A mí Dios me dijo, tú ocúpate de lo mío y yo me ocupo de lo tuyo. Bueno, Pablo decía, yo sé vivir humildemente y sé tener escasez. Miren lo que dice el versículo 12. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué tremendo, Pablo. Si yo puedo vivir cualquier situación. Versículo 14. Sin embargo, dice, ese sin embargo es muy importante, dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Había una necesidad ahí en la vida de Pablo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, que no fue gratis tampoco, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros, o vosotros solos. ¿Qué significa razón de dar y recibir? Yo les di el evangelio gratuito, yo nunca les cobré un centavo. Yo les di y ustedes me dieron lo material. Ninguno participó en eso, sino solo vosotros. Versículo 16. Pues a una Tesalónica, ya esta es otra región, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Yo ahorita no estoy en una posición de decirles a ustedes, ¿saben cuáles son mis necesidades? Porque están suplidas, hermano, y de una manera abundante. Pero no solo por lo que Dios a través de la generosidad vuestra, como dice Pablo, por cosas del evangelio, conozco mucha gente en muchos lugares. Es más, hay gente que nos escucha por internet. Hay gente bien generosa, hermanos. Hay gente que yo ni conozco siquiera, que en mi vida he visto. Y a veces me llaman por teléfono, o a veces me escriben un correo. Y a veces me dicen, pastor, yo tengo algo, quiero hacer algo en mi corazón. Dios me puso en mi corazón hacer algo. Yo quiero darle a usted, y son bien generosos. Dios ha tenido a bien así hacerlo. Bueno, pues gracias a Dios, ¿no? Entonces dice Pablo aquí, aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y no solamente sus necesidades fueron suplidas, fueron más allá. Mire, es continuo gente que me manda correos y dice, pastor, mire, yo vivo en tal país, y de un montón de lugares. Pastor, mire, hay gente que tiene propiedades. Alguien de allá de Europa me decía, pastor, yo tengo unas propiedades en Suiza. Yo lo invito. Un mes, yo le pago todo. Eso es generosidad, ¿no? Bueno, no creo que... Ahorita Dios no me ha dicho, vete un mes a los montes suizos, a los Alpes, no me ha dicho. Pues si me dicen, no me voy a negar. Pero mire, para terminar, dice, versículo 17, no es que busque dádivas, decía Pablo, yo no soy un santo pediche,
Yo no busco dádivas de nadie, dice, sino que busco, ¿qué? Fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido. Tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, o sea, el dinero que le mandaron para sus necesidades. Fue abundante, dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Ahí está la enseñanza de Pablo, de cómo se sostiene la obra de Dios, cómo debe ser, sin abusos, sin extremos, pero es una verdad en la Biblia. Que Dios nos ayude a tener equilibrio en esto. Amén. Y que la obra de Dios, el Espíritu Santo en su corazón, haga la obra de hacernos generosos. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que siempre nos da luz para entender tantas cosas. Te pedimos, Señor, que sigas haciendo una obra de gracia, que sigas haciendo una obra en nuestro corazón, entendiendo que tu obra necesita los recursos que deben ser manejados con integridad, con honestidad, sin abusos. No tenemos que manipular a la gente, no tenemos que mentirles, fraudearlos para sacarles las ofrendas a la fuerza. Confiamos en la obra del Espíritu Santo, en la palabra que actúa en nosotros los creyentes. Señor, la tarea es muy grande, la necesidad en el mundo es muy grande para enviar misioneros, para seguir predicando el Evangelio, pero se necesita la generosidad de tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, esperando, creyendo que tú seguirás obrando en los corazones de los creyentes. Encomendamos a ti, Señor, la obra que tú nos has, donde nos has puesto, para que tú hagas la obra, Señor, y tú trabajes en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Buenas tardes. Le invito a que vaya abriendo su Biblia en Primera Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Primera Crónicas 29, 16. Seguimos con nuestra serie, temas de importancia para la iglesia. Este es el tema número 13. Y vamos a hablar sobre el equilibrio que debe de haber en cuanto al sostenimiento de la obra de Dios. Y vamos a leer Primera de Crónicas 29, 16. Primera de Crónicas 29, 16. Voy a leer, me sigue ahí por favor. Dice así, está hablando David aquí y dice: Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Hemos estado estudiando cómo es muy importante que tengamos un equilibrio en todas las cosas de Dios, en todas las enseñanzas de Dios, porque si nosotros nos vamos a un extremo, corremos el riesgo de cometer excesos. Y precisamente los excesos de algunos que abusan en las cuestiones que tienen que ver con el dinero, debemos recordar que el hecho de que algunos abusen no anulan las verdades de la Biblia. La Biblia es un libro que habla la verdad de Dios, pero si algunos se van al extremo, no hay que irnos al otro extremo. Hay que tratar de encontrar un equilibrio. Y en la cuestión del sostenimiento de la obra de Dios, debemos de recordar que en el Antiguo Testamento la ley
exigía los diezmos y las ofrendas del pueblo de Dios para ser utilizadas principalmente en dos cosas. Una era para la manutención del tabernáculo, para la manutención del templo. Dice ahí en Éxodo 30:16, no lo busque, dice: tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Necesidad o por obligación porque tengo que hacerlo, no, porque bajo la gracia debemos de saber que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Y entendemos pues que el diezmo en la ley era la expectativa mínima que Dios esperaba de su pueblo para el apoyo del ministerio del tabernáculo o del templo. Y bajo la gracia, estamos bajo esa ley de la gracia, bueno, la ley, no quiero nombrarlo ley de la gracia, sino del ministerio, o mejor dicho, de la gracia que se derramó sobre nosotros, que hace que nuestros corazones sean transformados, de ser ladrones a ser gente honesta, de ser mentirosos a ser gente que habla la verdad, de ser tacaños, mezquinos, fraudulentos, la gracia nos transforma a ser gente generosa, honrada, etcétera. De esa generosidad precisamente que la gracia nos transforma para dar, es que de allí precisamente Dios ahora en el Nuevo Testamento ha delegado o ha dejado escrito allí que esa es la manera en que Él decidió que la extensión del Evangelio, que su obra funcionara. Vamos a Primera de Crónicas 29:16. Primera Crónicas 29:16. Vamos a ver aquí algo que es muy, muy interesante, porque aquí está David, que era un rey, no era el sacerdote, era un rey. Y él tenía en su corazón mucho afecto por la casa de Dios, amaba a Dios con todo su corazón, quería construirle a Dios un lugar digno, un templo. Y él dice ahí en los primeros versículos que él de su tesoro personal dio oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, hierro para las cosas de hierro. Entonces cuando el pueblo vio que David, sin manipular al pueblo, él dio de lo suyo para la construcción del templo, la gente de una manera voluntaria y espontánea se volcó en una ofrenda muy, muy generosa. Y vamos a descubrir cómo en esos dos versículos que ya leímos al principio, vamos a entender cómo David tuvo revelación de la gracia en el dar, que era mucho más, significa para la manutención del tabernáculo. Y el otro propósito por el cual Dios por la ley estableció que la gente había de diezmar era para el sostenimiento de los sacerdotes, de los levitas, aquellos que no habían recibido heredad cuando Josué repartió a las tribus. Y solamente la tribu de Leví no se le repartió herencia, pero Dios dijo: yo soy su herencia para ustedes. Pero ellos destinó Dios que vivirían para ministrar en la casa de Dios. Pero ¿cómo iban a tener las cosas elementales para la vida? Por medio de las ofrendas y los diezmos que Dios estableció en la ley que la gente debía de llevar, y esa fue la manera en que Dios les proveyó para sus necesidades primordiales. En Malaquías 3:10, que es un versículo muy, muy manoseado, muy manipulado, pero hay una verdad ahí, y esta verdad tiene aplicación en ese sentido. Dios dijo: traed todos los diezmos al alfolí. Y el alfolí, esa palabra se traduce de un vocablo hebreo, bayit, que significa casa. Se puede traducir como edificio, también como habitación o templo. Entonces, en otras palabras, le dijo a Israel bajo la ley: traigan todos los diezmos a mi casa, a mi templo donde yo habito, y haya alimento en mi casa. Y aquí alimento se refiere a comida material para el sustento de los que ministraban
constantemente delante de Dios, y estos eran los sacerdotes y todos los levitas. En el Nuevo Testamento, pues ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿cierto? Y la gracia nos hace ser generosos con la obra de Dios, porque ya no estamos bajo la ley del diezmo, estamos bajo una ley muchísimo más alta, muchísimo más grande, que demanda todo, aunque no damos todo, porque si no, entonces ¿cómo vamos a vivir? Pero en la gracia Dios demanda todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, bajo la gracia, cada uno da según haya prosperado. Eso lo estudiamos hace 8 días. Bajo la gracia, sembramos generosamente, porque sabemos que si lo hacemos así generosamente también cosecharemos. Esa es una verdad. Bajo la gracia el cristiano da, pero no da por tristeza o por manipular, o ni lo amenazaron que si no daba se le quemaban los dólares debajo del colchón. Ni mucho menos él trató de hacer una manipulación al pueblo para que dieran como él. No, esa fue una obra de gracia que apuntaba hacia la época del Nuevo Testamento. Porque ellos dijeron, no, si ellos no hubieran entendido de esta manera, ellos hubieran dicho, no, nada más el diezmo, ¿para qué más? ¿Para qué con tanta abundancia? Nada más el diezmo, nada más la 10ª parte, nada más un poquito, nada más el sábado, y todos los demás 6 días, pues a ver qué hacemos. Y no, ellos dijeron, no, todo es de Dios, y hemos dado, decía David, yo he dado de una manera voluntaria, y el pueblo de una manera espontánea. Bueno, en el Nuevo Testamento todo esto sigue en vigencia, y yo les voy a explicar por qué, contextos del Nuevo Testamento. Entonces, debemos entender, hermanos, que el sostenimiento de la obra de Dios, que la predicación del Evangelio, que la tarea de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ese debe ser dado de gracia. Pero el enviar misioneros, el viajar, etcétera, eso tiene un costo material. Cualquiera de nosotros, por simple sentido común, entiende estas cosas. Cuando Pablo viajaba y tomaba barcos para viajar a otros lugares, él tenía que pagar el importe del boleto. Los cristianos de aquel tiempo le enviaban ofrendas a él para que él pudiera sufragar los gastos que conlleva la predicación del Evangelio. Cuando Pablo estuvo en Roma, dice que alquiló una casa por 2 años. ¿De dónde vino ese dinero del alquiler? De las ofrendas generosas de aquellos cristianos que habían sido redimidos por la gracia del Señor. Entonces debemos entender que el día de hoy es semejante, ¿sí? Las iglesias, muchas tienen que pagar rentas, otras construyen, hay gastos de luz, hay gastos de agua. Si se quiere hacer una remodelación aquí, bueno, nada más lo voy a hacer reflexionar poquito. Si usted quisiera pintar su casa, ¿con cuánto pinta su casa? ¿Con 500 pesos? ¿Con 1000? ¿Con 2000? Bueno, nada más multiplique por 50 veces esto, o más, ¿verdad? O sea, y la pintura no la regala, no llega uno allí con la prima de prisa, ¿verdad? Es abundante que bajo la ley. Vamos a leer 1 Crónicas 29:16. Aquí se recoge la ofrenda y miren lo que dice David: oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, iba a ser una construcción, de tu mano es. Ahí está el primer principio. ¿De quién es? De tu mano es. O sea, en otra parte dice, de lo recibido de tu mano te damos, dice. Entonces David, en principio, él entendía, todo lo que yo tengo es de tu mano, tú me lo has dado, tu mano ha sido generosa conmigo. Entonces, esta abundancia que hemos preparado, de tu mano es. Pero ¿qué más dice? Y todo es tuyo. Ese concepto de todo es tuyo es de la gracia, hermanos, no es de la ley. Porque la ley decía que el sábado debías de guardarlo y dedicarlo al Señor, y bajo la gracia son todos los días, son del Señor.
No es la mitad de tu vida que entregas al Señor. Cuando Él venga por nosotros, ¿cuántos esperan que Jesús venga? No va a llevar la mitad de tu vida, te va a llevar todo, porque se entiende que un cristiano está entregado en cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Entonces aquí David está dando conforme a la gracia que se manifestó. David era un hombre profético, era un hombre que tuvo revelaciones del Nuevo Testamento. Entonces él dice, y todo es tuyo. Y él entendía eso. No solo el diezmo, no solo cierto tipo de ofrendas, todo, dice, es tuyo. Versículo 17, yo sé, dice, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud, ¿qué? Te agrada. Miren, por eso dice, yo, con rectitud de mi corazón, miren la palabra que viene a continuación, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Voluntariamente. O sea, a David nadie lo manipuló para que diera generosamente. Pero luego dice, y ahora he visto, dice en el versículo 17, con alegría, he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti, ¿cómo? Espontáneamente. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, no vemos que ni a David lo